Bueno, mi nombre es Yomaira Martínez. Les voy a hablar un poco sobre la historia del maíz en nuestro Ecuador. El maíz se remonta en tiempos ancestrales, cuando los pueblos originarios de América lo cultivaban en sus comunidades. Los antiguos pueblos indígenas consideraban al maíz como una planta sagrada, ya que creían que los dioses habían creado al hombre a partir de esta planta. Con el tiempo, el maíz se convirtió en un alimento básico en la alimentación de muchas culturas prehispánicas, como los mayas, los aztecas y los incas. Ellos desarrollaron técnicas avanzadas de cultivos para la selección de semillas y la rotación de cultivo que les permitieron obtener variedades de maíz de diferentes colores, tamaños y formas. En la región Montalvo, provincia de Los Ríos, Ecuador, el cultivo del maíz ha sido una actividad económica importante hace décadas. Los agricultores locales han utilizado técnicas tradicionales de cultivo como la siembra directa y la rotación de cultivos para producir maíz de alta calidad. En las últimas décadas, la incorporación de nuevas tecnologías agrícolas se ha mejorado la producción del maíz en la región. Los agricultores han adoptado prácticas modernas de cultivo, con el uso de semillas mejoradas, fertilizantes y pesticidas, lo que ha permitido aumentar la producción y mejorar la calidad del maíz. El maíz es un cultivo de gran importancia en el Ecuador, siendo uno de los principales productos agrícolas del país y una fuente importante de alimento tanto del consumo humano como animal, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Con una producción de más de 2.700 millones de toneladas. En cuanto a su participación en la producción mundial en el Ecuador, es un pequeño productor de maíz. Sin embargo, el maíz ecuatoriano tiene un alto valor nutricional, apreciado por su sabor y textura, lo que lo convierte en un producto de exportación importante para el país. También ha contribuido al desarrollo económico en zonas rurales del país, especialmente en las provincias de la costa como Los Ríos, Manabí y Guayas, donde el cultivo del maíz ancestral es una práctica común y arraigada en las culturas. En los tiempos ancestrales, en el Ecuador, la producción del maíz se realizaba mediante técnicas agrícolas que se habían transmitido de generación en generación. Estas técnicas se adaptaban a las condiciones climáticas del suelo de cada región y eran muy eficientes en la producción de alimentos. Por ejemplo, uno de los métodos del maíz en la producción era la milpa. Era un sistema de producción común que consistía en la siembra del maíz junto con otros cultivos. La de las terrazas, en cambio, se construían las terrazas escalonadas en las laderas de las montañas, donde aprovechaban el agua y la reducción de la erosión del suelo y sembraban el maíz junto con otros cultivos complementarios en cada terraza. Los riegos por gravedad en zonas fuertes de aguas cercanas se construían canales de riego que permitían llevar aguas a las parcelas de cultivos, donde se distribuía por la gravedad utilizando pendientes del terreno. Los riesgos por inundación. Se utilizaban las zonas donde estaban los ríos, donde se inundaba el terreno para partir de la siembra del maíz y otros cultivos. Las quemadas controladas. Se utilizaban zonas de vegetación abundante, donde quemaban una pequeña porción del bosque para abonar el suelo y permitir la siembra del maíz. Tenemos diferentes tipos de maíz. Tenemos el maíz blanco, que es una variedad común que se utilizaba en la producción de harinas. Se la utiliza también para las tortillas y productos alimenticios. Tenemos también el maíz amarillo. Es una variedad que se utiliza ampliamente en la producción de alimentos de animales y como ingredientes en productos alimenticios. El maíz morado. Esta variedad de maíz es común y se utiliza en la producción de bebidas y postres tradicionales.
El maíz azul, esta variedad de maíz es comúnmente utilizado en la producción de tortillas y otros productos alimenticios. También tenemos el maíz dulce. Tiene un alto contenido de azúcar y se ocupa comúnmente en la producción para el consumo humano. El maíz cónico, esta variedad de maíz tiene una forma cónica y se utiliza comúnmente en la producción de palomitas de maíz. Y por último tenemos el maíz mote. Esta variedad se utiliza para la producción del mote, que se lo ocupa tradicionalmente en el hornado. Ya. La siembra del maíz ha evolucionado significativamente desde los tiempos ancestrales hasta la actualidad. Se han usado nuevas tecnologías agrícolas que han sugerido en las últimas décadas se presentan algunas de las diferentes más relevantes entre la siembra del maíz en la antigüedad y la siembra del maíz moderno. Primero, se tenía que preparar el suelo. En la antigüedad, la preparación del suelo la hacían con la mano o con herramientas rudimentarias, como la asa, el palo. En la actualidad se utilizan tractores y otras máquinas agrícolas para preparar el suelo de manera más eficiente y rápida. La selección del maíz. En la antigüedad se seleccionaban las semillas a mano, buscando las que tuvieran las características más deseables. En la actualidad se utilizan técnicas de mejoramiento genético y las semillas híbridas o transgénicas que tienen características mejoradas y resistentes a enfermedades. En la siembra. En la antigüedad se hacía a mano, utilizando herramientas como la cao para abrir los surcos en el suelo y depositar la semilla. En la actualidad se utilizan sembradoras mecánicas que depositan la semilla de manera precisa y uniforme. Los riegos se realizaban de manera manual, utilizando recipientes, transportes de agua, como por ejemplo se usaban baldes. Ahora tenemos máquinas de riego, donde se hace de un sistema más cercano por medio de tuberías. Ya. La fertilización. En la antigüedad se utilizaban abonos orgánicos como el estiércol para las plantas y así fertilizaban el suelo. Ahora en la actualidad utilizan muchos fertilizantes químicos que proporcionan nutrientes de manera más eficiente. Ya. El deshierve. Se cogía la mala hierba a mano y porque estas competían con los nutrientes para el agua y el suelo. Se controlaban plagas y enfermedades. En la antigüedad se utilizaban técnicas de control biológicos y prácticas culturales. Ya. En la actualidad se utilizan pesticidas y herbicidas para controlar plagas malas y las malas hierbas. Ya. La cosecha se utilizaban mazorcas de maíz, utilizaban maduras y secas. En algunos casos se utilizaban herramientas manuales para la cosecha, mientras que en otros se utilizaban herramientas de mayor complejidad como tijeras especiales para cortar las mazorcas. La siembra del maíz ha evolucionado significativamente en los tiempos ancestrales hasta la actualidad, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Si bien las tecnologías han mejorado la eficiencia y la productividad agrícola, también ha generado preocupaciones en el entorno por los impactos ambientales y sociales de un uso excesivo de estas máquinas, ya que últimamente está contaminando nuestro medio ambiente. Muchas gracias. También, como nota importante, se debería utilizar métodos nuevos, maquinarias, pero también se deberían utilizar los métodos ancestrales para que ayudemos a nuestro medio ambiente. Gracias, eso ha sido todo.